Hoy el libro que tocaba es el libro de Tejucol, de Cada día es del ladrón, que queda postergado. Yo lo anuncio para que os apuntéis, para que leáis. Aunque no vayáis a venir, es igual que leáis otras literaturas. El libro es Cada día es del ladrón, de Tejucol, que aprovecharemos para hablar de las ciudades africanas hoy en día. Y queda postergado para el 6 de abril a las 11 de la mañana. Siempre lo hacemos los sábados a las 11. Eso ya está así. Yo no sé si quedan por aquí libros. No. Si queda alguno, Galo, ¿vale? Y después el siguiente libro, que ya lo tenemos más o menos cerrado la fecha, porque vamos a intentar también a través del ayuntamiento traer al traductor, Ellas también cuentan, que será el día 25 de mayo, porque el día 25 de mayo es el Día de África, y un poco como el ayuntamiento hace actos por el Día de África, pues a ver si nosotros, yo hablo claro, colamos a nuestro libro. Y bueno, hoy, la charla de hoy se titula Descolonizar la mente. Es un poco homenaje a Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o ya lo leímos el año pasado. Este año también hay un libro, nos encanta, es divino. Y después también, ya que en Ellas también cuentan, vamos a traer al traductor. También yo quería hablar de la labor de los traductores en las literaturas africanas, porque nos las hacen llegar, porque a veces si no es complicado. Y además el libro de Descolonizar la mente, creo que hay gente del público que lo ha leído, porque me ha llamado y me ha dicho, me he leído Descolonizar la mente. No sé si están aquí. Está traducido por Marta Sofía López, que es también la traductora de Chinua Achebe, y hace traducciones bastante buenas, porque también tienes que ir como fijándote en quién está traduciendo. Y bueno, hoy tenemos aquí también a Llorens Carrió, que él es el regidor de cultura del ayuntamiento. Un poco nos suministran los libros. Por ahora nos están suministrando 3. Espero que a partir de hoy se puedan suministrar un poquito más. Por favor. Ya ves que hay mucha aprovechar siempre. Somos muchos. Yo creo que además esto es crear un fondo bibliográfico para toda Palma y toda Mallorca y toda Baleares al final, porque los libros después rotan por las librerías. ¿Vale? Sí, de hecho en Magalú van a utilizar uno de los libros del club africanista para el club de Magalú. Y bueno, presentamos aquí al señor Ngugi. Yo alucino porque desde hace ya, no sé, 4 o 5 años que nos conocimos en los cursos africanistas de la Escuela de Verano de La Escorial en Madrid. Cuando empezó a venir, sí que veo que en las charlas, cada vez que aparece su nombre, pues aparecen las mismas personas en el público. Y yo veo que te vas haciendo ahí como unos seguidores mallorquines. Yo, la verdad, que cuando escuché me cambió la mirada, y sí que yo también estaba dentro del afrooptimismo, pero ya estoy más todavía dentro del afrooptimismo y otra mirada de África. Y veo que no soy única, que le pasa a más gente, porque van viniendo ahí los mismos, pues a seguir a Ngugi. También espero que lo vayáis leyendo. El año pasado hicimos alguna lectura de ensayos así cortos. Bon dia a tothom també, y como concejal de cultura sí que es verdad que y Aina creo que lo puede también afirmar, es que este proyecto de club de lectura africanista es uno de los proyectos más interesantes y también más emocionantes que tenemos en la concejalía. Yo sí que os quería dar la bienvenida también a la biblioteca de Sant Gotleu, porque justamente hace 2 días estábamos también haciendo una conferencia sobre Aurora Picornell, la comunista que fue asesinado en 1937
en Porreres, y justamente estábamos en la biblioteca de Cort y estábamos diciendo, mira, en 1935 se abrió la primera biblioteca pública del ayuntamiento, pero que también era la primera biblioteca pública de Palma y de Mallorca. ¿Por qué digo esto? Porque bibliotecas ha habido siempre, bueno, siempre no, pero ha habido muchas, y bibliotecas privadas siempre han podido dar información y acercarla a las clases privilegiadas. En cambio, bibliotecas públicas es seguramente uno de los elementos más revolucionarios que hubo a partir de, sobre todo, del siglo XIX, y en España llegaron a principios del siglo XX, y justamente en 35 se abrió la primera en Palma, y hace un par de semanas en Nou Llevant se abrió la biblioteca número 21 de Palma y la primera biblioteca infantil. Para la concejalía también es uno de los servicios más importantes que damos, y dar apoyo al club de lectura, pero también a conferencias como esta es importantísimo, y ver que estamos llegando ya también tanto a toda la ciudadanía, mucho mejor. Y justamente yo soy historiador, y cuando estaba estudiando la carrera, uno de los temas más importantes, y ahora lo hablábamos, que tenemos conocidos compañeros que también están estudiando todo el tema del africanismo y de África, justamente Toisillé, no sé si alguien también lo conoce. Bueno, es una de las temáticas que como estudiante más me emocionaron y más me interesaron, y bueno, poder también acompañaros hoy para mí era importantísimo. Y bueno, ya paso, o ya devuelvo la palabra a Aina, que explicará mejor la conferencia, pero sí que era para nosotros importantísimo poder venir, pero mucho más importante aún poder hacer el club de lectura y también poder hacer estas conferencias. Muchas gracias. Bueno, yo creo lo importante es que escuchemos a Enrulli. Enrulli viene para rato, y vamos a darnos el lujazo de dejarle hablar durante 45 minutos, una hora. ¿Sí, profesor? ¿Va bien? Está bien. Vale. Después haremos, como siempre, ronda de preguntas, que sí que yo que voy a intentar dirigir, y soy, creo que un poquito directiva. Preguntas, no intervenciones. Quien quiera intervenir y tenga algo muy interesante, pues que nos lo diga un día al club y montamos una charla, ¿vale? Pero, claro, preguntas, ¿vale? Y bueno, Vale, me oye. Bueno, compañeras y compañeros, buenos días. Bueno, en primer lugar tengo que dar las gracias, muchas gracias a Ana por sus palabras amables, y también para Llorens, para recordar este pasado de alimentos de la mente, ¿no? Estos intercambios que habíamos tenido. Estuvimos ahí 3, 4 gatos, 3, 4, no más, y ahora mira, somos casi, llegamos a 40, no sé. Una jauría. Sí, ese ya se ve que han hecho un trabajo extraordinario, un trabajo que ha consistido en sembrar este futuro africanista, ¿no? Interesar a la gente a leer sobre África y sobre los africanos, sobre todo cuando se trata de un continente maltratado en los medios de comunicación. Eso es un paso muy importante, un salto cualitativo que se ha hecho, y que me siento de verdad orgulloso de vosotros. Bueno, me han pedido intervenir sobre un tema. Bueno, hay alumnos quizá de otros cursos, podría repetir algunas cosas. Intentaré no repetir, no suele hacerlo, ¿no? No suele hacerlo, pero bueno, como mucho no habían estado entre mis alumnos
quizá algunos aspectos tendré que recuperar, recalcar, para dejar constancia de ello, ¿no? Y voy a dedicar estos 40-45 minutos, como más, una hora. Yo preferiría también este intercambio, diálogo con vosotros, que me parece mucho más enriquecedor, ¿no? Yo tengo que aprender mucho de vosotros, más que vosotros de mí. Y decía que me siento muy contento de pasar de los 4 gatos a 40 gatos, porque pone de manifiesto precisamente lo que he llamado, bueno, es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo de misionero del africanismo. Al igual que tuvimos décadas anteriores en África, misioneros, pienso en particular al padre Placide Tampels, que me dio la primera comunión. El padre Placide Tampels era un hombre muy extraño, tenía una barba y casi como Carlos Marx. Una barba, y yo le veía de niño, le veía en el barrio y era barroco, ¿no? Y cuando más tarde llego en el bachillerato, me empiezo a estudiar. El profesor de filosofía, en la filosofía africana, que era parte del programa, se refería al padre Placide Tampels, que escribió un libro, una referencia obligada sobre la filosofía africana, que era la filosofía bantú. Yo digo, pero era el cura de mi parroquia, de mi barrio, el que me había dado la primera comunión. Era el motivo, bueno, se regresó. El padre vivió un drama. Porque para los belgas, ¿cómo podría escribir un libro sobre la filosofía bantú? Máxime, cuando ellos estaban convencidos que éramos, como lo veremos enseguida, pueblos sin historia, sin cultura. Y el padre escribe un libro, él que había venido para evangelizarnos, para civilizarnos. A los 20, 30 años de convivencia, el padre escribe un libro, La filosofía bantú, donde demuestra que, contrariamente a la opinión más extendida, los pueblos con los que estoy viviendo, son de los más civilizados y de los más evangelizados que nunca había conocido. El padre escribe esto. Para la colonización era una ofensa, porque iba en contra de su misión civilizadora. Y para los africanos también, para los africanos el padre que había venido a vivir con nosotros no era tan inocente, ¿no? Al escribir este libro, el padre era un chivato que había venido a observarnos para escribir un libro y dar las armas a los colonizadores. Os podréis imaginar, el padre se encontraba entre dos fuegos, y el pobre, al regresar a su país natal, en la Flandes, y se murió en el 77. Pero dejando esta obra muy importante que había escrito viviendo con nosotros. Y yo es prácticamente la misma tarea que me había dado. Venir aquí, ver toda los prejuicios, la comedura de coco, como se suele decir de una manera vulgar, de la gente de aquí hacia los africanos, lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Hacia los inmigrantes, me llevó a dedicarme un poco a la formación e información, que es mi trabajo, y estoy muy contento, a veces con disgustos, ¿no? Cuando llegas, en el caso de Francia, donde he dado bastante clase, pensar en el auditorio, en el aula, quiere decir, una niña o un niño que te dice que no, porque desde la cuna hasta la universidad lo ha enseñado a África, un continente de miseria. Los africanos son unos nulos, no valen para nada, son unos crueles, y esto lo ha tragado y lo tiene completamente interiorizado. Llegar a cambiar eso, a veces sales de ahí frustrado, con la intención de tirar la toalla, ¿no? Digo, ya, esto no puede seguir así, porque me está llevando constantemente el estrés, me está llevando constantemente al borde de los nervios, ¿no? He dicho, no, sería una cobardía. Voy a seguir luchando, no buscando la confrontación, no vale para nada, como lo estuvimos hablando ayer, Paloma, intentando buscar convencer. A partir de la argumentación, del intercambio. Y he conseguido, de verdad, me siento muy contento de haber conseguido muchos de los resultados, tanto en Francia como aquí.
Por tanto, el tema que vamos a abordar, que viene de un libro de una persona también que estudié en la literatura africana, que es para nosotros un Ortega y Gasset, ¿no? Que es un Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o, que es un afrocentrista, o que fundamenta todo su planteamiento en la afrocentricidad. Decidió, curiosamente, yo era joven estudiante en el bachillerato en aquel entonces, escribir, y digo, ¿y por qué tengo que escribir en inglés? Era un Kikuyu, uno de los grupos étnicos de Kenia, yo creo que el más importante, 15 millones de habitantes por ahí. ¿Y por qué tengo que escribir en inglés? Cuando mi clientela, el público al que me dirijo, habla Swahili, habla Kikuyu. Yo a partir de ahora voy a empezar a escribir en Kikuyu. Decidió Ngugi wa Thiong'o. Con acierto o desacierto es otro debate en el que no voy a entrar, porque yo decía ayer que el problema no es de escribir en inglés o en Swahili, el problema es el contenido. Es el contenido, lo que está dentro, lo que se está diciendo es lo más importante. Y Ngugi wa Thiong'o al menos puso de manifiesto esta determinación de estar al servicio de su pueblo. Porque yo suelo decir, un intelectual no es el que tiene títulos universitarios. Un intelectual es la persona que se puede convertir a partir de su trabajo, a partir de sus contactos, en la mirada, el ojo, en el oído y en la boca del pueblo. En la boca del pueblo. Por eso gente como Wole Soyinka, Ngugi wa Thiong'o, más tarde mis maestros como Samir Amin o Frantz Fanon, esta gente han podido ponerse a la escucha y al servicio de sus pueblos. Extraordinario. Wole Soyinka, por ejemplo, en un país como Nigeria, en plena dictadura militar, se enfrentó a la dictadura. Vos podréis decir, no es un juego, en África significa el fusilamiento. Mira lo que pasó al Ken Saro-Wiwa. Yo hasta el último momento, cuando el gobierno militar del general Sani Abacha en Nigeria le había condenado a la pena de muerte, yo pensaba que era una broma. Ah, no, hasta el último momento le fusilaron. Yo decía que no se me lo puedo creer. No se me lo puedo creer. Y Wole Soyinka en este contexto afrontó sistemáticamente a la dictadura militar. Eso es la valentía, es eso ser para mí un intelectual. Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación que los pueblos africanos están viviendo desde siglos y décadas, pienso que había llegado la hora, no solamente como lo ha dicho Ngugi wa Thiong'o, hablar de la descolonización de las mentes o de la mente, sino también siguiendo a de Sousa, Boaventura de Sousa, también la descolonización del saber. El saber no es neutro. Se transmite después se transmite, quiero decir, a través del saber muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas que al fin y al cabo terminan creando mucho daño que cualquier otra agresión física, porque es la agresión de la mente, de la cabeza. Por lo tanto, hablar de la descolonización de la mente y del saber supone, en primer lugar, voy a pasar a revista rápidamente, que suelen prevalecer dos enfoques sobre África. Dos enfoques, desde hace ya siglos. El famoso afropesimismo, que tiene éxito de librería. Si nos vamos ahora a coger libros sobre África, el 80% habla muy mal del continente africano, muy mal de los africanos. Si quieres escribir un libro y venderlo, hay que hablar muy mal de los africanos. Al día siguiente todo el mundo le va a leer, todo el mundo le va a comprar. Bueno, es este enfoque con tinte racista, que consiste en colocar a los africanos por debajo de la jerarquía de las sociedades humanas. Es este enfoque que va, de verdad, que va a misa, ¿no? Que va, mejor dicho, que va a mezquita. Va a mezquita este enfoque, ¿vale? Y de una manera totalmente opuesta existe el afro-optimismo. Bueno, que es una lectura que consiste en considerar
a los africanos como unas víctimas, se les considera como los mejores. El futuro es africano, que África tiene todas las bases, ¿no?, para conseguir el arranque o el desarrollo, ¿no?, partiendo de sus recursos, de abundantes, enormes recursos naturales, y también teniendo una población joven, mayoritaria. El 80% de la población africana tiene menos de 20 años. Y por lo tanto esta lectura pone el acento en el éxito que tendrá tarde o temprano el continente africano. Y un planteamiento que prevalece en los círculos de la iglesia, las ONGs, etc. Mientras que el afropesimismo es el credo, si me puedo expresar así, de las instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para conseguir o para explicar su presencia del continente africano, tiene que partir de las desgracias de los africanos, tiene que hablar mal de los africanos, y así puede justificar su presencia en el continente. Por lo tanto, hay que apartarse de estos dos planteamientos, enfoques que me parecen dogmáticos: el afro-pesimismo cínico, como lo he dicho, y el afro-optimismo de complacencia. Yo suelo decir que África no es un paraíso, tampoco África es un infierno. No es un paraíso porque conocen muchos problemas los africanos. El hecho mismo de existir, de vivir en un entorno como el africano, en un mundo tan hostil, ya es el mérito del africano. Esto se debe valorar. Y al mismo tiempo, de ser un infierno, todos estarían en Ceuta y Melilla para cruzar. Estamos hablando de una población de 1.200 millones de habitantes que viven dentro del propio continente. No han venido a Ceuta o a Melilla, donde se han puesto vallas, incluso peor, armadas, para impedir a los africanos cruzar. Se han quedado en el propio continente. Hay que apartarse de estos dos extremos para adoptar lo que he llamado el afrorealismo o la afroresponsabilidad. No hay que cambiar gafas. Ese es el problema de fondo. Cuando se trata de analizar a otros pueblos, se mira con unas gafas. Y cuando se trata de África, se cambia. Ahí empieza el problema. No hay que mantener las mismas gafas, poniendo de manifiesto tanto los aspectos positivos como negativos. No es un paraíso, tampoco es un infierno. Y ello me lleva a hablar rápidamente de las tres visiones que suelen existir cuando se trata de África, o de analizar las realidades africanas antes de proceder a la deconstrucción. El primer enfoque es lo que he llamado el geografismo. No, se explica todo por el clima, la naturaleza de los africanos, y por extrapolación nuestra comida también. Constituyen principales obstáculos al desarrollo. Los pobrecillos viven en un clima de calor, no pueden trabajar, están durmiendo todo el tiempo. El clima, la geografía es hostil a las actividades en el continente africano. Yo he dicho, mira, es un planteamiento totalmente vulgar, que hace caer de una manera inconsciente en el racismo climático o el racismo geográfico. Por la geografía tienen sus problemas. Bueno, eso es un planteamiento. Y cogen los libros, siguen siempre esto. En el pleno siglo XXI siguen hablando de la geografía. Y al mismo tiempo, otra visión consiste en el culturalismo. Se atribuye el subdesarrollo, el fracaso o los problemas africanos a la cultura de los africanos. Una cultura fatalista, una cultura repetitiva, como lo hizo Sarkozy en su discurso vergonzoso en julio de 2007 en Dakar. Volveré sobre ello. Y se ha atribuido a nuestra cultura, una cultura retrasada, una cultura repetitiva, fatalista. Y con ello se hace una jerarquía, una tipología de culturas superiores y culturas inferiores.
y la africana forma parte de las culturas inferiores. Los que nos pueden todavía reconocer tener cultura, en muchos casos todos se ponen de acuerdo que no tenemos cultura. Sí, a estas alturas de la película no tenemos cultura. Bueno, este enfoque hace caer, al igual que en el primer caso, en el racismo cultural. Es un enfoque muy peligroso, porque parte de la mente. Crea el sistema de jerarquización en la mente. Yo me pongo por encima de los demás porque mi cultura es superior a los demás, a partir de tus propios criterios. Y el menos mal, que tiene también sus más y sus menos, es el estructuralismo. El estructuralismo tiene un enfoque que voy a adoptar a lo largo de esta intervención, un enfoque multisectorial, multifacético, para no decir holístico. Atribuye el subdesarrollo de los problemas africanos a los factores internos y externos, a los factores estructurales y coyunturales, y al fin y al cabo a los factores históricos y actuales. Y peca, bueno, hay que buscarle también su punto flaco, ¿no? Este planteamiento peca de exageración en cuanto al discurso antiimperialista, que lo reduce todo al imperialismo. O sea, por culpa del imperialismo. Yo debo decir, de acuerdo, el imperialismo tiene una parte muy importante de responsabilidad, no cabe la menor duda, pero al mismo tiempo hay responsabilidades locales de los dirigentes africanos que son gobernadores del norte en África o gobernadores del norte en el sur, que tienen su parte de responsabilidad. Esas son las tres visiones que suelen existir sobre África, casi todas esencialistas y dogmáticas. Por eso he dicho que hay que tomar una cierta distancia para adoptar un enfoque objetivo, un enfoque que tiene que ponerse por encima de todos estos planteamientos. Por lo tanto, suele prevalecer en el imaginario colectivo tres o cuatro que se considera ya como verdades y que todo el mundo lo tiene asumido y están incluso en los libros de texto. Lo más clave, en los libros de texto se ha escrito esto y prácticamente nadie lo ha cuestionado. La primera consiste en afirmar que África carece, o los pueblos africanos carecen de historia y de cultura. Entiendo que la gente de la calle lo pueden decir cuando un presidente de un país que tiene responsabilidad en la situación de África, como Francia, lo dice un mandatario, Sarkozy. Nicolas Sarkozy dijo en su discurso en Dakar, dirigiéndose a la juventud africana, que vuestro problema es no tener historia y cultura. Vuestro problema es seguir viviendo según los ritmos de las estaciones y de la naturaleza según milenios. No hemos cambiado nada. Lo dijo repitiendo las mismas palabras y los mismos gestos. Y dice, ¿cómo con esto os vais a desarrollar? Diciendo esto a la juventud africana. Lo que el presidente Gallo perdió de vista es que África es una tierra, como lo han demostrado los navegantes europeos y árabes antes de los europeos. Pusieron de manifiesto que África fue y es una tierra de brillantes civilizaciones. El imperio de Mali, el imperio de Ghana, de Kanem-Borno, el reino de Congo o el estado bantú del Monomotapa. Cuando llegaron los primeros exploradores, fueron sorprendidos. No encontraron a la gente con taparroba. Todo lo contrario, encontraron a la gente vestida, incluso lo dijo Diego Cao, que las calles del reino de Congo estaban muy bien arregladas, instituciones que funcionaban, lo sorprendió. E incluso para no ir más lejos, o para remontar, ir más lejos esta vez, para ir más lejos, la propia civilización faraónica negra, la propia faraónica, que no era la hija, que no quería decir la madre de las civilizaciones africanas, sino la hija.
de las civilizaciones africanas. Se ha atribuido esta civilización faraónica a la Grecia antigua, a la Roma, al Mediterráneo. No, fue una civilización negra. El profesor Cheikh Anta Diop, que hizo de sus investigaciones sobre el tema, la egiptología, estudió la pigmentación de Tutankhamón, una pigmentación negra. Yo decía el otro día a mis alumnos en el curso, mira los esfinges, que eran sus dioses. Mira la forma de la nariz, mira la forma de los labios, mira la forma del cráneo. Y el profesor, utilizando el carbono 14, demostró que era una civilización negra, una civilización africana. E incluso muchas de las lenguas, como el Wolof, como el Bambara o el Swahili, tienen palabras que nacen o proceden del egipcio faraónico. Era una civilización africana, una civilización negra. Por lo tanto, a estas alturas se sigue afirmando que somos pueblos sin historia y cultura, porque fue el argumento que utilizó la colonización para justificar la misión civilizadora del hombre blanco. Pero esta misión no se podría llevar a cabo reconociéndonos tener historia y cultura. No, había que destruirlo. Y todo se remonta incluso a toda la concepción, a la superestructura que se creó durante la Edad Media de la maldición de Cam. Cam o Canaán, sería correcto Canaán según la Biblia, una versión bíblica, que decía que Cam, que era uno de los hijos de Noé, por haber faltado el respeto a su padre, la sanción de Dios, el castigo de Dios era tú y tus descendientes vais a ser esclavos. Por lo tanto, ¿cómo vos podréis imaginar hasta qué punto llegaron? Para justificar la esclavitud, crearon esta superestructura. Y Cam, como castigo del Señor, se convirtió en negrito. Como castigo del Señor. Y todos sus hermanos se quedaron blanquitos. Y al menos yo suele decir, Johannes, que nos reconocen a veces, reconocen que hemos sido hermanos. Al menos reconocen eso. Reconocen que somos hermanos, pero por el castigo de Dios. Por la boca fuerte. Claro, por el castigo de Dios, Cam se convirtió en negrito. Esto nos ha hecho muchísimo daño, porque ha consistido en crear o institucionalizar la esclavitud y quedarse con la conciencia tranquila. Lo hemos hecho porque es Dios que lo ha querido así. Por lo tanto, se creyó este planteamiento de África, o los africanos, pueblos sin historia y sin cultura. Había que colonizar, esclavizarles y después colonizarles. Es lo que llevaron a cabo. Por lo tanto, no es cierto, no es correcto decir que no había existido la historia y la cultura en África. Todo lo contrario. Y África había contribuido históricamente, incluso la civilización tal y como existe hoy por hoy, es el producto de las aportaciones de todos los pueblos del mundo. Y la propia vida, ¿dónde nació? En el continente africano. La Lucy, la Eva africana, la Homo sapiens, o mucho más antes que ella, el Australopithecus, partió del continente africano para ir a la conquista de otros continentes. Por lo tanto, yo suelo decir al respecto que todo, porque cómo nació la vida en África, en el valle de Olduvai, el valle del Rif, todos somos africanos, porque la vida ha partido del continente africano. Y la Eva, la Lucy, apareció en el continente africano, que es nuestro antepasado directo. Nuestro antepasado directo es la Lucy, y nunca se han encontrado viejos osamentos que los de Lucy. Muy bien, por lo tanto, el primer argumento que hay que deconstruir, destruir, es la de la falta de historia y de cultura en África. Y el segundo planteamiento es que África está condenado a la pobreza y al subdesarrollo.
Yo suelo decir al respecto que el subdesarrollo de África no es fatalista, no cae del cielo. El subdesarrollo de África es el resultado del saqueo y de la explotación históricos a los que África fue sometida. Y con ello el mal gobierno, hay que dejarlo constancia de ello, o además de las actividades en su búsqueda de renta, las multinacionales han procedido al saqueo del continente africano. Y las responsabilidades internas de los gobiernos que nunca han dado prioridad a los intereses y aspiraciones de sus pueblos. Eso es lo que explica que en África el subdesarrollo se encuentra en un callejón sin salida. Porque en este continente sigue existiendo la cultura del saqueo, desde todo lo que salía del suelo y subsuelo africano durante la colonización, cosa que no se llevó a cabo en otras partes, en Latinoamérica en particular, donde se llevó a cabo una colonización de población. El colonizador español, portugués se mezcló en Latinoamérica. Los criollos que nacieron de esta mezcla son los que se encargaron de gestionar, de gobernar en estos países, donde se sintieron ciudadanos, mientras que en África fue una colonización de explotación. Minas y plantaciones para la exportación y nada, prácticamente nada horizontal entre los propios países africanos. Por lo tanto, el subdesarrollo de África, además de tener este carácter histórico, tiene aspectos actuales. Nunca se habla, por ejemplo, de las consecuencias de los programas de ajuste estructural que destruyeron un continente que estaba prometido a un futuro mejor, como es el continente africano, en 1960. El futuro era africano, en relación con Asia, incluso con muchos países latinoamericanos. Más tarde se impone a este continente una terapia de choque. El consenso de Washington o los programas de ajuste estructural que han destruido los aspectos de desarrollo humano en el continente. El fenómeno de acaparamiento de las tierras, a sabiendas que África es el continente donde se plantea más el problema del hambre. No se han utilizado tierras africanas para producir alimentos para otros pueblos. Se han utilizado tierras africanas para producir los, ¿cómo les llaman? Los biocarburantes o el petróleo verde, el etanol. No, se produce alimentos para las máquinas y no para los seres humanos y no para los africanos. Incluso el propio fracaso de África hay que relativizarlo. África no ha fracasado, lo que ha fracasado en África, volveré sobre ello, no es el desarrollo, lo que ha fracasado en África es la occidentalización. Ya el agrónomo del hambre, Carlos, Invitamos al público en general a un día completo de evento africano. Entrada es gratis. Música y arte africano, danza cultural, drama, trajes culturales, comida de África, exponiendo nuestra riqueza cultural, integrando a nuestras comunidades, uniendo a africanos, unir a los africanos, exponer su riqueza cultural en un encuentro de integración en España, contentos de abrir nuestros corazones y compartirlo con todos los ciudadanos. Klevner Open Project. Para más información, 34-643-553-850. Inicio, 8 a.m. hasta 11 p.m. 27 de abril 2019. Lugar, calle Candomenge número 1, Palma de Mallorca, código postal 07003, España. Los eventos se transmitirán en vivo en YouTube, Facebook, Klevner Online Radio, Powerful God Online Radio y Islamices Online Radio. Ven preparado para ser entretenido. Powered por Klevner Global International Limited, Nigeria.